Shalom Alejem, amada familia israelita. EMC Shalom Internacional comparte en audio el material de estudio Enejat de la Parashá Be'ar, que significa en la montaña. Seguimos hoy con el estudio de la tercera aliyá en el libro de Vaikra, Levítico en español, capítulo 25, versículos del 19 al 24. Antes de iniciar, en el nombre de Yeshua HaMashiach, la bendición al Eterno por la lectura de la Torá. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam, asher bahar banu mikol amim benatan lanu et torato. Baruch ata Adonai noten a Torah. Amén. Bendito eres tú, Eterno Elohim nuestro, Rey del universo, que nos has elegido de entre todas las naciones y nos has dado tu Torá. Bendito eres tú, Eterno, donador de la Torá. Amén. Iniciamos en el capítulo 25, versículo 19. La tierra rendirá su fruto y tú te saciarás y vivirás en ella con seguridad. La obediencia no solo trae consigo protección y seguridad, sino también prosperidad. Como se ha visto anteriormente en otras parashot, el único camino a la felicidad, la seguridad y la prosperidad es la obediencia. Los invitamos a leer detenidamente Devarim, Deuteronomio capítulo 28, versículos del 1 al 14. Bendiciones para obedientes. Los versículos 20 y 21 dicen así: y si preguntas, ¿qué vamos a comer en el año séptimo si no podemos sembrar ni recoger nuestras cosechas? Yo ordenaré mi bendición para ti en el año sexto, de manera que rendirá una cosecha suficiente para 3 años. La lógica y la fe muchas veces son posiciones completamente antagónicas, es decir, la lógica dice una cosa, mientras que la fe otra. En este pasaje la lógica nos dice que si no sembramos, no cosecharemos y por consiguiente no tendremos para comer. Por otra parte, Yahvé promete que si le obedecemos, Él dará cosecha suficiente para comer por los 3 años, por el que se recogió la cosecha, por el que no se sembró, por el reposo de la tierra y por el que se siembra posterior a este reposo mientras se recoge la cosecha. Como se ha visto anteriormente, la obediencia es un acto de fe. De hecho, la palabra fe en hebreo es emuná, del Strong número 530, que significa fe, fidelidad, fiel, firmeza, honradez, leal, lealtad, reinar, veraz o verdad. Por lo que la evidencia de que se tiene fe es que se es fiel a Yahvé y su Torá obediente. Y Él, quien es mayor en fidelidad y perfección, no miente. Lo dice Bemidbar, Números capítulo 23, versículo 19. Él no es hombre para ser caprichoso ni mortal para cambiar de opinión. ¿Hablará Él para no actuar? ¿Prometerá para no cumplir? Y Mateo en español capítulo 6, versículo 33. Más bien, busquen primeramente el reino de Elohim y su justicia, y todas estas cosas se les darán por añadidura. Pasamos al versículo 23. Pero la tierra no debe venderse sin derecho a reclamo, porque la tierra es mía, ustedes no son más que extranjeros que residen conmigo. En este versículo nos deja bien claro que no somos dueños, sino administradores, es decir, la tierra y su plenitud pertenecen a Yahvé. Lo dice el Teilim, Salmo en español, capítulo 24, versículo 1. De Yahvé es la tierra, lo que contiene el mundo y los que lo habitan. Sin embargo, nos la ha puesto en nuestras manos para que seamos sus mayordomos. Un día nos presentaremos ante su presencia y daremos cuenta de lo que hemos hecho con lo que Él nos dio. Es por eso que Yahvé establece un tiempo de uso de la tierra vendida, que en el año Yobel, en el jubileo, debe regresar a su antiguo apoderado. Históricamente podemos ver detalles interesantes con respecto al cumplimiento de esta ley eterna. Veamos cómo en los últimos 100 años estos jubileos dejan un registro imborrable de la restitución que el Eterno le hace a su pueblo. Jubileos para la tierra de Israel. Primera restitución, la declaración Balfour, 2 de noviembre de 1917. Fue una manifestación formal del gobierno británico en una carta firmada por el ministro de Relaciones Exteriores británico Arthur James Balfour y dirigida al barón Lionel Walter Rothschild.
líder de la comunidad yahudita en Gran Bretaña, para su transmisión a la Federación Sionista de Gran Bretaña e Irlanda. El texto de la carta fue publicado en la prensa una semana después, el 9 de noviembre de 1917. La Declaración Balfour fue más tarde incorporada tanto en el Tratado de Paz de Sèvres como en el Imperio Otomano, y el Mandato para Palestina. El documento original se conserva en la Biblioteca Británica. La declaración contrastaba con la correspondencia McMahon-Hussein, que prometía el control del movimiento de la independencia árabe de los territorios de Oriente Medio, en los límites y fronteras propuestas por el jefe de la Meca, a cambio de la revuelta contra el Imperio Otomano. La declaración en la que el gobierno británico decidió apoyar la creación de un hogar judío en Palestina es considerada como la primera declaración de una potencia mundial en favor del derecho del pueblo yahudita a establecerse en la tierra de Israel. Sin embargo, la emisión de la declaración tuvo también múltiples consecuencias de larga duración. Fue un momento clave en el periodo previo al conflicto israelí-palestino, a menudo referido como el conflicto más inextricable, confuso del mundo. Segunda restitución. La Guerra de los 6 días, conocida como Guerra de Junio en 1967. En la historiografía árabe, fue un conflicto bélico que enfrentó a Israel con una coalición árabe formada por la República Árabe Unida, denominación oficial de Egipto, por ese entonces Jordania, Irak y Siria, entre el 5 y el 10 de junio de 1967. Tras la exigencia egipcia a la ONU de que retirase de forma casi inmediata sus fuerzas de interposición en el Sinaí, el despliegue de fuerzas egipcias en la frontera israelí y el bloqueo de los estrechos de Tirán, Israel, temiendo un ataque inminente, lanzó un ataque preventivo contra la Fuerza Aérea Egipcia. Jordania respondió atacando las ciudades israelíes de Jerusalén y Netanya. Al finalizar la guerra, Israel había conquistado la península del Sinaí, la Franja de Gaza, Cisjordania y Jerusalén, incluyendo la Ciudad Vieja y los Altos del Golán. Consecuencias de la guerra: territorios ocupados por Israel. Israel y los territorios ocupados tras la Guerra de los 6 días. Israel finalizó la Guerra de los 6 días habiendo aumentado su territorio considerablemente con la incorporación de los Altos del Golán, Cisjordania, incluyendo Jerusalén Oriental, la Franja de Gaza y la península del Sinaí. Desde el punto de vista militar, tras 2 décadas de fragilidad estratégica, Israel obtuvo por primera vez en su historia profundidad territorial, que le concedería capacidad defensiva para mantener la artillería árabe lejos de las ciudades israelíes y evitar en adelante la obligación de realizar ataques preventivos ante cada amenaza, con el costo que ello supone a efectos de opinión pública. La situación dio por tanto un vuelco geoestratégico y ahora eran las capitales árabes, Amán, Damasco y El Cairo, las que quedaban al alcance de cualquier incursión rápida del Sahal, fuerza de defensa. Además de la expansión territorial y del colchón defensivo, Israel demostró en el plano psicológico a sus vecinos árabes su capacidad militar y su voluntad para utilizarla. Deseamos que este audio traiga bendición y prosperidad en la palabra de nuestro Salvador. En el nombre de Yeshua HaMashiach, Melech de Israel. Amén. Shalom, shalom.